Buenas noches con todos. Bienvenidos a este webinar. Gracias por su presencia, por su interés. ¿Se me escucha? ¿Sí? Sí, sí Excelente. se le escucha. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes también por su interés, por estar aquí. También quiero, por supuesto, agradecer al Vicerrectorado de Investigación por la invitación, por este espacio que nos ofrece para dar visibilidad a nuestro estudio, a nuestra investigación. Y también quiero felicitarlos, porque el vicerrectorado ya lleva un tiempo con mucho esfuerzo, con mucha entrega, con mucho compromiso, eh, dándonos la oportunidad de encontrarnos en un evento como este, ¿no? La Semana de Investigación de la UAR. También quiero, antes de entrar de lleno a la investigación que vamos ahora a compartir, señalarles de que ella es fruto de un estudio, de un grupo de investigación. Somos 3 los miembros de este equipo. Está la magíster Diana Común, está el doctor Livia, aquí presente, y quien habla, Milagros González. Doctor Livia, ¿cómo está? Buenas noches. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Qué tal? Un saludo a todos y aquí participando de este evento muy importante para la investigación. Claro que sí, doctor Livia, agradecerle por su presencia, bienvenido a la UAR. Y bueno, el doctor Livia tiene una carrera exitosísima, sumamente larga, pero quiero presentarles un pequeño esbozo, un resumen de su trayectoria. El doctor José Livia Segovia es doctor en psicología, magíster en psicología clínica y licenciado en psicología por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Es también docente principal de dicha casa de estudios. Es editor de la revista peruana de psicometría. Es miembro del comité editorial de varias revistas científicas. Fue también coordinador del programa de salud mental, del programa Salud del Escolar y del Adolescente y calidad de los servicios del Ministerio de Salud, del MINSA. Él imparte docencia en la Universidad Federico Villarreal, así como en la Cayetano Heredia. Sus principales líneas de investigación abordan la psicometría, fundamental para este estudio que ahora compartiremos, la salud pública, la psicopatología infantil, la metodología de la investigación y los sistemas de información científica, entre otros. También es relevante enfatizar que el doctor Livia ha sido reconocido como investigador con CITEC nivel 5. Bien, quien habla, ya les comenté, soy Milagro González, soy docente, investigador de esta Universidad de la Ruiz de Montoya. Ya llevo aquí varios años. También soy doctora en psicología. Tengo una maestría en psicología educativa en Cayetano y una licenciatura en educación en la Católica. También he sido reconocida por el CONCITEC como investigador nivel 5. Y bueno, actualmente tengo la responsabilidad, el honor de ser docente investigador de la Ruiz de Montoya. Antes de entrar de lleno en el tema, que es motivo de esta reunión, de este webinar, quiero un poco compartirles cómo nació la idea de esta investigación. Los 3 investigadores estamos muy vinculados a la educación superior, específicamente a la docencia universitaria, ¿no? La educación universitaria. Y en esa medida conocemos que los jóvenes universitarios se desarrollan en un contexto mediado por las TICs. Estamos en la era digital, en una sociedad del conocimiento, y sabemos que definitivamente las competencias digitales, el obtenerlas, el desarrollarlas, es fundamental justamente en este contexto. En esa medida, nos interesaba muchísimo poder medir las competencias digitales, poder saber los niveles que tienen los estudiantes, y por eso era importante contar con un instrumento que fuera fiable, que fuera válido, es decir, que fuera sólido a nivel psicométrico.
Y bueno, ese fue un poco el punto de partida de nuestro estudio. Y ahora permítanme compartir pantalla. Ok, me confirman si es que se ve, por favor. ¿Sí? ¿Se ve? Y todo bien, se ve Sí, muy bien. sí se Sí, ve. perfecto. Bueno, desde aquí no veo los comentarios, no veo las preguntas, que luego daremos algún tiempo para que ustedes como público puedan también comentar sobre el estudio y hacer las preguntas correspondientes. Bueno, pues aquí la temática que vamos a revisar, les comentaba un poco cómo nació, ¿no? Fue por la necesidad de contar con un instrumento que fuera pues sólido a nivel psicométrico para poder evaluar, para poder medir las competencias digitales en el ámbito universitario, que es donde nos movemos los investigadores, eh, autores de este estudio. Por eso es que nuestra investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades psicométricas de un cuestionario de competencia digital, ¿no? Que mide ese constructo, con la finalidad de poder validarlo. Cuando lo validemos, ya validado, puede ser aplicado en el contexto universitario peruano. Definitivamente esto nos llevó a revisar literatura, ¿no? Para poder sustentar esta relevancia que ya nosotros hayamos mapeado desde nuestra experiencia. Y efectivamente la literatura corroboró ello. Sánchez, por ejemplo, nos señala que no solamente es relevante contar con competencias digitales en el entorno educativo, para el aprendizaje, sino también las TICs son relevantes a nivel económico, ¿no? En los sistemas económicos, para la innovación cultural, en las iteraciones humanas en general. Más recientemente, varios autores, bueno, la Comisión Europea, la OCDE, la UNESCO, también enfatizaban lo mismo, ¿no? Que la competencia digital es fundamental para la educación, incluso considerada como clave para el aprendizaje permanente, y también para cualquier ámbito del quehacer humano, lo cual entonces corroboraba la importancia que ya como investigadores desde el día 1 habíamos considerado. Bien, por supuesto, también en esa medida era fundamental poder tener claridad cómo se define la competencia digital. En la literatura que revisamos, pudimos ver, como nos comenta Rumiche y otros, que este es un término complejo, un término polisémico. Eso quiere decir que tiene varios significados. Sin embargo, varios de los autores coinciden en señalar que la definen como un conjunto de conocimientos, es decir, alude a lo cognitivo, a lo conceptual, pero también de habilidades, es decir, de procedimientos y de actitudes, ¿no? De valores. Todos estos elementos, ¿no? Forman o son utilizados, ¿no? Para desarrollar actividades, lo que se denominan como desempeños, para un manejo de las herramientas TIC, por supuesto, y esto en un contexto evidentemente digital. Complementando un poco lo que ya señalaban los autores de esta conceptualización, más recientemente el Ministerio de Educación y Formación Profesional de España las define como o considera que están relacionadas con el acceso, procesamiento y difusión de la información, con la creación también de contenidos para el uso de sistemas informáticos y redes de datos. Luego de la conceptualización, era también importantísimo poder tener clara la importancia, que ya habíamos vislumbrado anteriormente, pero la relevancia, la importancia específicamente en el contexto de la investigación, porque el instrumento que pretendíamos validar tenía que ver con estudiantes universitarios. En esa medida también la literatura nos señaló que son fundamentales contar con competencias digitales. Casillas y otros nos señala de que son relevantes porque propician, ¿no? Coadyuvan al éxito o al fracaso también. Y
es relevante que ellas también condicionen, ayuden, ¿no?, al interés, a un aprendizaje mucho más motivador y en consecuencia un aprendizaje más significativo, complementando ello también al autoaprendizaje a lo largo de la vida, como nos plantea el informe Delors, que hizo pues Jack Delors a la UNESCO en el 96, ya bastante antiguo, pero igualmente vigente, ¿no? La relevancia del aprendizaje. El profesional de hoy requiere aprender a lo largo de la vida. Y las competencias digitales coadyuvan, propician, apoyan ello. También creo que tenemos todos bastante claro el papel que jugó la pandemia, ¿no? Y que la mejor manera o la única manera de poder garantizar el continuar, ¿no?, con el derecho a la educación de los jóvenes universitarios era pues tener tecnología para poder conectarse virtualmente y continuar con las clases, ¿no? Ya la comisión, el informe que ha hecho la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en el 2020, nos señala que en mayo de 2020, cuando recién comenzaba la pandemia, por lo menos en Latinoamérica, ¿no?, hayan 1.200 millones de estudiantes que dejaron las clases presenciales y se involucraron, ¿no?, en la enseñanza virtual, de los cuales 160 millones son de Latinoamérica y el Caribe. También es importante conocer que si bien los jóvenes son considerados por haber nacido, crecido en un contexto mediados por las TICs, son denominados como generación NET, generación Google, o alfa, o Z, o arroba, en suma, nativos digitales, ¿no? Este término fue acuñado ya hace un tiempillo por Prensky. Sin embargo, no hay una garantía, ¿no? No por haber nacido en este tiempo, en este contexto, hay una garantía total del manejo, ¿no? El tener y manejar eficientemente y eficazmente las competencias digitales. Y más aún, las que están vinculadas con el quehacer académico. De manera que tiene que haber no solamente el haber nacido en este tiempo, sino una preparación, digamos, muy direccionada. Bien, en esa medida, Rumiche y otros señalan lo relevante de poder incluir en la currícula, ¿no?, sea de manera muy puntual, en asignaturas específicas, o a nivel mucho más transversal, pero de todas maneras hacerlo, ¿no?, lo que es la competencia digital en los estudiantes universitarios. Y esto señala también González Martínez y otros investigadores, de que las universidades deberían garantizar esto en sus currículas de manera que el estudiante egrese con dichos conocimientos. Bueno, a la luz de todo lo que hemos comentado, entonces, teníamos clara la importancia, el impacto y la relevancia de un estudio como este y de tener, pues, un instrumento válido, fiable, que pudiera medir dicho constructo. Pero, ¿cómo se puede hacer para tenerlo? ¿Cómo se hace esta medición? Primero hay que tomar en consideración que para un instrumento en esta línea ya hay estándares que son modelos, son referentes que nos permiten a partir de ellos redactar, ¿no?, una serie de ítems, de reactivos que puedan medir justamente el constructo de competencia digital. Actualmente hay dos estándares reconocidos, valiosos, que todo estudio serio que trabaje el constructo debería incluir. Me estoy refiriendo al que plantea Estados Unidos, la Sociedad Internacional para la Tecnología en Educación, el ISTE, que tiene, como podemos apreciar aquí, 7 dimensiones o áreas, así como el estándar planteado por la Comisión Europea en el marco de competencias digitales, más conocido como DICCOM. Entonces, todo instrumento que efectivamente pretenda medir el constructo seriamente debería incluir estos dos estándares. El de Europa tiene, como vemos, 5 áreas o dimensiones, pero están bastante relacionadas, ¿no? Manejan los mismos términos.
En esa revisión que hicimos, encontramos evidentemente esos estándares y revisamos Latinoamérica, que era el campo que nos interesaba más, la región, el Perú y Latinoamérica, los países más cercanos. Encontramos de que no hay estándares tan sólidos como estos mencionados. Hay estudios, hay intentos en Chile, por ejemplo, donde el Ministerio de Educación de Chile ha elaborado una matriz de habilidades TICS para el aprendizaje, o el caso de Costa Rica, donde también el Ministerio de Educación con la Fundación Omar Dengo ha elaborado una serie de estándares de desempeño de estudiantes para el aprendizaje de tecnologías con tecnologías digitales. Pero, repito, los estándares mucho más sólidos, fuertes, que deben ser considerados en cualquier instrumento de este tipo, son los de pues el ISTE y el DISCOM. Bueno, pero la siguiente pregunta que nos hicimos, ¿pero qué instrumentos existen ya? Sabemos la necesidad de basarse en estos dos estándares fundamentales, en estos marcos de referencia, pero ¿cuáles existen ya? Pues fue fundamental una revisión de literatura para ahondar en la búsqueda de instrumentos que contaran el amparo, que estuviesen fundamentados en estos dos estándares antes mencionados. Fue en esa línea muy valioso el poder contar con los estudios, el estudio que plantearon Novile y Gutiérrez, bastante recientemente, en el 2022. Ellos hicieron una revisión sistemática de literatura, cuyo objetivo era buscar artículos en un determinado tiempo, los más recientes, 2017 hasta 2021, en dos bases de datos prestigiosas, serias, reconocidas, como son Scopus y Web of Science. Ellos buscaron artículos que estudiaran, ¿no?, que se hubiesen hecho para justamente trabajar el constructo de competencia digital en la educación superior. Encontraron artículos publicados en Europa, en Latinoamérica y en Asia. En suma fueron 21 artículos, de los cuales 13 tenían un cuestionario propio, un cuestionario ad hoc, ¿no?, elaborado para fines de esa investigación, pero no necesariamente se basaban en estándares estos que he comentado, ¿no?, que son los prestigiosos, los que no pueden faltar en una investigación de este tipo. 4 también combinaban cuestionarios antiguos que ya habían sido usados en estudios anteriores, pero que también no necesariamente consideraban los estándares de DICOM y de ISTE. Y los 4 de estos 21, los 4 restantes, sí estaban en el marco del DICOM. Y seguramente lo habían preferido, según las palabras de los mismos Novile y Gutiérrez, porque de repente pues era mucho más sencillo de poder trabajar en el marco del DICOM, ya que tenía solamente 5 dimensiones. Nos centramos también en buscar qué pasaba con los instrumentos en Latinoamérica específicamente. También por ello fue valioso la investigación de Enríquez Coronel, donde nos señalaba en su revisión sistemática de literatura también, que había encontrado 11 artículos con instrumentos diferentes y elaborados por los mismos investigadores, ¿no? En muy pocas ocasiones incluían los estándares DICOM o ISTE, ¿no? Entonces, y tampoco eran estudios con mucha cobertura, que fueran nacionales y que permitían de esta manera tener como una línea de base de información para diseñar justamente estrategias de alfabetización, ¿no?, que permitan mapear los niveles del constructo en los jóvenes latinoamericanos y a partir de ello tomar decisiones para justamente alfabetizar, para poder desarrollar campañas de formación en el constructo. Bien, entonces, en esa línea, en esa búsqueda, encontramos un instrumento que tenía propiedades psicométricas sólidas. Tuvimos en consideración varios criterios que ahora justamente iré mencionando, criterios de elección, digamos, requisitos que iba cumpliendo este cuestionario, y me refiero al que plantean Cavero y Almenara en el 2020 en España. Uno de los criterios relevantes, muy importantes para nuestra selección, fue justamente que este instrumento recopila, se basa, se fundamenta tanto en los estándares de la ISTE como el DICOM.
Además, se planteó este estudio en España, específicamente en Sevilla, con una cantidad considerable de jóvenes universitarios, ¿no? Llegando cerca a 700. El instrumento que elaboraron ad hoc estos investigadores cuenta con 20 preguntas, 20 reactivos, que se van a responder a través de una escala tipo Likert, ¿no? De 11 puntos, que va de 0 a 10. Además, quizá lo más relevante, por supuesto, tiene que ver con la fiabilidad del instrumento. Entonces, en el caso de este cuestionario, los autores señalan que cuenta con una fiabilidad que fue evaluada por Alfa de Cronbach de .93, ¿no? Todos sabemos que la fiabilidad, conforme se acerca a uno, es un instrumento mucho más fiable. La fiabilidad es la ausencia del error, ¿no? La estabilidad y los resultados del instrumento, que bajo varias mediciones en los mismos contextos puedan arrojar resultados similares. Entonces, en esa medida, ese instrumento es fiable. Ya los resultados, los alfa de Cronbach que superan el punto 70 ya son aceptables, punto 80 buenos y punto 90, como en este caso, muy buenos. Eso a nivel general en la escala, en el instrumento, y sus dimensiones oscilaban el alfa de Cronbach de punto 79 a 92, también bastante altos. En cuanto a la validez, no, la validez tiene que ver con que el instrumento mida lo que pretende medir. Si el instrumento pretende medir competencias digitales, pues que efectivamente mida este constructo y no, por ejemplo, cultura digital, ¿no? Entonces, en esa medida, también el instrumento fue válido, se hizo para eso un análisis factorial exploratorio con el SPSS, un alfa de Cronbach, perdón, un análisis factorial confirmatorio, y arrojó este confirmatorio la existencia de 5 factores o dimensiones, ¿no? Cuyos pesos factoriales oscilaron entre 0.79 y 93, también bastante altos, ¿no? Mientras más cercano a la unidad es, también se habla de mayor validez. Estas 5 dimensiones que arrojó el análisis factorial son las que aparecen a continuación. La primera dimensión o factor se denomina alfabetización tecnológica. Esto quiere decir el saber planificar e implementar el uso de las tecnologías digitales en diferentes contextos. La segunda dimensión o factor se denomina comunicación y colaboración. Aquí pues está relacionada esta dimensión con la capacidad de utilizar las tecnologías digitales para interactuar con los amigos, con los colegas del trabajo, en un contexto educativo, con los alumnos, profesores, con la familia, ¿no? Esta comunicación a través de la tecnología permite el desarrollo definitivamente a nivel personal, individual, y también la innovación de la institución a nivel mucho más macro. Una dimensión número 3, búsqueda y tratamiento de la información. Aquí esta dimensión está relacionada con las fuentes, ¿no? Con la creación y distribución de recursos digitales. La número 4 es la ciudadanía digital. Aquí está relacionada con el uso y la administración responsable, ¿no? Del contenido digital. Por supuesto, el respeto de derechos de autor, la protección de datos personales, etc. Finalmente, el último factor fue denominado creatividad e innovación. Aquí, pues, hace referencia al uso de herramientas digitales innovadoras, y la innovación en TIC está más vinculada con el uso de tecnología, con tecnologías emergentes, básicamente para resolver problemas. Bien, en esa medida, seleccionando ese instrumento válido, fiable, basado en estándares reconocidos, tanto el ISTE como el DICOM, el inconveniente era evidentemente que no estaba hecho inicialmente para el contexto peruano. Había que validarlo al contexto peruano. Y en esa medida, la investigación que hemos realizado busca esa validación. Pero antes es importante resaltar que el instrumento inicial, el que antes he mencionado, ya contaba
con esta validación en el contexto español. Nosotros hicimos lo propio en el contexto peruano y para eso tuvimos una muestra que fue fruto de un muestreo no aleatorio, fue un muestreo por conveniencia, que aglutinó a 220 estudiantes universitarios vinculados fundamentalmente a carreras de ciencias de la salud, ¿no? Básicamente medicina humana, como vamos a ver más adelante. Aunque la muestra fue incidental, fue por facilidad de acceso, ¿no? Igual se tuvo en cuenta una serie de criterios para su inclusión como parte, ¿no? Para poder ser participantes de este estudio. Primeramente, que el estudiante tuviese matrícula vigente, ¿no? Que estuviese estudiando ahora. De universidades privadas, de universidades públicas, ambas. Y por supuesto peruanas, porque queríamos validarlo en el contexto de nuestro país. Y por supuesto haber firmado el consentimiento informado respectivo. Consentimiento que es relevante, estamos, creo, muy comprometidos con el respeto a la ética en la investigación, con el consentimiento, el participante está muy informado de los objetivos de la investigación, sabe sus derechos, además sabe que participa de manera voluntaria, sin ningún tipo de coacción, y que por supuesto se puede retirar también en cualquier momento, que no está obligado a nada, y que además hay garantía de que sus respuestas van a ser anónimas y que se van a usar solamente en el marco de la investigación. Además, por supuesto, que otro criterio de inclusión fue que los participantes, para hacerlo, tendrían que contar con medios digitales. ¿Por qué? Porque fue mandado mediante un Google Form, ¿no? Fue un cuestionario virtual. Y, por supuesto, disponibilidad de tiempo para poder resolverlo, ¿no? Que finalmente el tiempo era muy poco, ¿no? Entre 15 a 20 minutos aproximadamente. Como les decía, los jóvenes participantes básicamente estaban vinculados a ciencias de la salud, específicamente a la carrera de medicina humana, superando el 80%, ¿no? Los restantes eran de ingeniería, de letras. También el mayor porcentaje de ellos estaba en el primer año de la carrera, eran cuasi cachimbos. Y las mujeres también fueron mayoría, superando el 70%. Y la edad promedio, evidentemente, como eran jóvenes del primer año, fundamentalmente, algunos del segundo, del tercer año, pues la edad también era, pues, eran jovencitos, ¿no? Tenían 18 años en promedio, con una desviación de 3.3 en un rango que iba de 17 años hasta 31. Muy bien, hasta aquí mi participación. Ahora voy a ceder al doctor Livia para que nos dé cuenta un poco los resultados que encontramos en el estudio. Adelante, doctor Livia. Muchas gracias, profesora González. Añadí unas diapositivas, si me permite compartir. Ah, ok, perfecto. Sí, Sí, sí. perfecto. Perdón Ahora un sí. ratito. Muy bien, nuevamente, buenas noches a todos los participantes a este evento. En este mes de la investigación, la profesora Milagros González ha descrito con claridad el contexto en el cual se ha desarrollado la investigación. Nos ha señalado también algunos elementos metodológicos. Y eso está sustentado en lo que Edgar Morin establece, un filósofo que también hace referencia a la investigación, en la cual dice que la ciencia es un cuadrúpedo y que una de las patas de esa ciencia debe estar basada en la racionalidad. Y con claridad, la profesora Milagros nos ha indicado el contexto y las teorías que existen al respecto de este constructo, y para nosotros, como estamos midiendo esta variable que es competencias digitales. Edgar Morin también nos dice que es importante dentro de la ciencia, una pata es los datos, entonces yo voy a mostrar
cómo observamos hoy día los datos, si se corrobora la hipótesis, se corrobora el modelo. Y para eso hemos tenido que seguir una metodología, como también lo he ido expresando, en términos de validez y fiabilidad, ¿no? Cuando trabajamos en las ciencias duras, en física, en química, o tal vez en una ciencia aplicada como la medicina, se usan instrumentos, se usan aparatos. Y un médico, por ejemplo, no se le ocurriría utilizar un estetoscopio si no está adecuadamente calibrado. O sea, ese instrumento ha sido evaluado por una oficina de calidad que le garantice a él que los datos que le va a arrojar, ¿no?, son precisos y exactos, ¿no? Un cardiólogo usa un aparato llamado electrocardiograma y tiene que tener él certeza de que los datos que arroje ese aparato son exactos y precisos. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿no? Y si nosotros tenemos instrumentos en educación, en psicología, en ciencias sociales, o cuando queremos medir en el ámbito de la salud, en la cual la observación no es directa, sino indirecta, como las competencias digitales. Nadie ve las competencias digitales, inferimos. Nadie ve la inteligencia, nadie puede pesar la inteligencia. No vemos directamente el rendimiento académico, inferimos el rendimiento académico a través de los exámenes, las pruebas que hacen los profesores, y a través de eso ponemos una calificación. Entonces, esos exámenes, esos test, deben tener también garantías de exactitud y precisión. Y como lo ha señalado la profesora Milagros, no hablamos estrictamente de precisión y de exactitud, sino hablamos de validez y fiabilidad. Y bueno, la otra pata importante, dice Edgar Morán, es la verificación, y vamos a ver si podemos corroborar los datos que encontraron en España con los que hemos identificado nosotros en Perú. Y lógicamente toda investigación tiene un marco de creatividad. Nosotros no hemos diseñado el instrumento, pero los investigadores, ¿no?, sí elaboraron los ítems, ¿no? Y luego el análisis estadístico permite señalar cuál sería la estructura de ese instrumento, y que voy a pasar ahora un poquito a sustentar para poder entender los resultados, ¿no? Entonces, elaborar ítems no es un tema sencillo, exige mucha creatividad, lógicamente hay un sustento teórico, y vamos a ver entonces en ese trabajo lo que Edgar Morán dice, ¿no? La racionalidad expresada en las teorías, los datos en los que vamos a ir mostrando, cómo vamos a ir verificando, y lógicamente, si nosotros revisamos los ítems, vamos a ver la expresión de la creatividad. Creatividad ligada a un constructo, a un término que ya la profesora lo ha mencionado, que es competencia digital. Y si nosotros ingresamos a una base de datos donde se almacena información científica, de calidad, entre comillas, ¿no? Porque eso también se puede ser discutible, pero en esta base de datos llamada Scopus, las revistas se van registrando en función a los parámetros que los que tienen a bien seleccionar revistas de esta base de datos establece. Una de ellas es la revisión por pares, por ejemplo, ¿no? Y entonces en esta base de datos hemos encontrado 589 documentos con el escritor competencia digital en estudiantes que en un contexto de la universidad, ¿no? Porque también podría ser en la educación básica regular. Y uno se podría preguntar, si hay 589 estudios, probablemente un grupo sea estudios teóricos, otros grupos sean estudios empíricos. En los estudios empíricos han tenido que medir la creatividad. Entonces nos preguntamos cuántos instrumentos, perdón, de competencias digitales, cuántos instrumentos existirán sobre competencias digitales. En algunos antecedentes, en este contexto, la profesora Milagros ha realizado algunos trabajos, pero todavía podríamos nosotros seguir sistematizando esos aspectos y de ahí analizando cuál de esos instrumentos podríamos adecuarlo a nuestro contexto, o cuál de esos instrumentos reflejaría un modelo que quisiéramos establecer para explicar las competencias digitales en nuestros estudiantes. Y claro,
los países de la Unión Europea se preguntaban qué competencias debería tener un ciudadano europeo, ¿no? ¿Qué competencia debería tener un ciudadano europeo para su desarrollo personal en el mundo que hoy día vivimos? ¿Qué competencia debería tener un ciudadano europeo para el desarrollo de la ciudadanía y la inclusión y para que consiga empleo? Entonces ellos identificaron 8 competencias, que cada una de ellas podríamos medirla, podríamos construir instrumentos. Bueno, la comunicación en su lengua materna, la comunicación en lenguas extranjeras, en Europa hay muchos idiomas, ¿no? Las competencias en matemáticas y competencias básicas en ciencia y tecnología, esta competencia de aprender a aprender, ¿no? La conciencia y expresión de aspectos culturales. Hoy día tenemos que convivir, interactuar con personas de diversas culturas, diversas regiones, más aún un país como el nuestro que es multilingüe, pluricultural, ¿no? Por poner el contexto de este modelo europeo aquí, tratar de explicarlo o de construir uno. La iniciativa por el espíritu de empresa, se dice que en la universidad también se tiene que desarrollar el emprendedurismo y en la ley universitaria está establecido. Podríamos construir una prueba de emprendimiento también o ligado a la innovación. Hablan de las competencias sociales y cívicas y he dejado para el final una competencia que es motivo de esta conferencia, que son las competencias digitales. Entonces, acá está el modelo DICON que la profesora Milagros ha establecido, ¿no? Y en ese sentido, ya teniendo el constructo y teniendo el instrumento que muy bien ella lo ha señalado, entonces uno podría decir, ¿y dentro de qué ruta metodológica es este trabajo que nos van a presentar? Es un trabajo teórico, no es absolutamente teórico, a pesar de la argumentación que ha señalado la profesora Milagros, ¿no? Es necesario entender el fundamento teórico del constructo, pero no es un trabajo que se ha construido sobre documentos, no es una revisión narrativa, no es un estudio bibliométrico, no es un estudio de revisión sistemática y menos un metaanálisis. Entonces, no es una investigación teórica, es una investigación empírica. ¿Y por qué es una investigación empírica? Porque está basado en los hechos. Como lo dijo ya la profesora, está recolectado en más de 200, eh, 200 cuestionarios que han llenado los participantes, fundamentalmente de los estudios de medicina. Y cuando hablamos de investigación empírica, nosotros podemos decir, ¿cómo abordamos este problema? Lo abordamos tratando de comprender qué son las competencias digitales para los participantes, cómo ven estas competencias digitales. No, no hemos usado un enfoque cualitativo, sino un enfoque cuantitativo, porque lo que hemos buscado es medir. Y cuando trabajamos desde el punto de vista cuantitativo, hablamos de variables. Acá la variable es competencia digital. Se ha hecho un estudio experimental, no hemos usado una estrategia experimental para ver evidencias de validez o la consistencia de las puntuaciones, ¿no? Es un estudio correlacional, no hemos querido vincular las competencias digitales con otras variables, ni con el sexo, ni con la edad, ¿no? No ha sido ese el objetivo. No hemos querido describir las competencias digitales en los estudiantes universitarios, sería interesante en lo que nos ha explicado la profesora Milagros, qué elementos o qué dimensiones están más desarrollados los estudiantes y cuál está en menos desarrollo para sobre eso establecer algún programa, sino nos hemos centrado en el instrumento. Y cuando pensamos en instrumento, entonces queremos saber, en términos de la física, la química o de la medicina tal vez, si este instrumento tiene indicadores de exactitud y precisión. Claro, en ciencias sociales, en psicología de educación, nos preguntamos evidencias de validez y de fiabilidad. Y vamos a ver si los convencemos a ustedes, ¿no? O convencemos a la comunidad científica de que son suficientes, evidencias suficientes y si podemos demostrar que las puntuaciones son consistentes. Y si responde a este contexto, y si es así, entonces hay una posibilidad de poder usar el instrumento. Aunque cuando se dice en general, una golondrina no hace el verano, ¿no? Dice el refrán.
porque un estudio es un indicador. Habrá que seguir haciendo estudios, como dijo muy bien la profesora Milagros, es una muestra no probabilística, hemos visto que la muestra está más cargada de mujeres que de varones, eso puede establecer diferencias, por supuesto, ¿no? Es de una entidad privada, ¿no? Y entonces tenemos que seguir haciendo más investigaciones en la medida que haya más evidencias, entonces el instrumento se puede fortalecer. Y cuando nos centramos exclusivamente en analizar ese instrumento en función a estas dos propiedades que he mencionado de validez y fiabilidad, podemos hablar de estudios psicométricos si la variable está ligada a lo psicológico, o estudios edumétricos si la variable está ligada al ámbito educativo. Bueno, no vamos a hacer una discusión aquí si las competencias digitales están ligadas a la educación o a la psicología. Lo cierto es que uno podría decir que es un estudio edumétrico o psicométrico por la metodología establecida. ¿Y cómo trabajan los psicometristas? ¿Cómo se trabaja un instrumento en términos de analizar la validez y la fiabilidad? Ah, ok. Bueno, hay mucha literatura al respecto. Hay una teoría de los tests que se ha ido construyendo progresivamente. Los expertos en esta metodología dicen que hay dos enfoques, ¿no? Dos teorías. La teoría clásica de los tests, que es la ruta que hemos seguido, y la teoría de respuesta al ítem. Algunos también hablan de una teoría de la generalizabilidad. No hay consenso y generalmente hoy día hay dos enfoques, pero eso lo dejamos para otra oportunidad. Nosotros nos hemos centrado en la teoría clásica de los test. Y hay un documento que ustedes pueden revisar si quieren profundizar, que si uno quiere utilizar, sea para la investigación o la práctica profesional, un instrumento educativo, psicológico, hay que cumplir ciertos estándares. Uno de esos estándares está ligado a la validez y el otro está ligado a la fiabilidad. No podemos usar para la investigación o para la práctica profesional instrumentos si no se ha demostrado esos aspectos en el contexto en el cual nosotros vamos a trabajar o vamos a investigar. Pero también hay una institución internacional preocupada por ese tema de los test en todos los ámbitos, que es la International Test Commission, que también da alguna recomendación, ¿no? En nuestro país, ¿habrá alguna institución que vele por la calidad de los instrumentos educativos, psicológicos, ciencias sociales? Lamentablemente no. Y es un problema de América Latina también, ¿no? A diferencia de otros países donde sí hay normas regulatorias, ¿no? Y cuando yo voy a usar un instrumento, lo tengo que estandarizar. Vale decir que lo tengo que administrar de acuerdo como los autores indican, como ha sido ese proceso de adaptación al contexto. Lo tengo que calificar como dicen los autores, o salvo que yo he hecho un reajuste, ¿no? No lo puedo cambiar, ¿no? Tengo que interpretar las puntuaciones de acuerdo como dice el paper o el artículo donde ha sido dado a conocer a la comunidad científica, o lo que dice el manual. Y los manuales en términos metodológicos, aparte de cómo se administra, cómo se califica, cómo se interpretan las puntuaciones, siempre nos tienen que decir, siempre nos tienen que dar las garantías de la validez y la fiabilidad. Ya lo señaló la profesora Milagros, ¿no? La validez está relacionada a evidencias. El investigador tiene que decir, aquí yo brindo evidencias de que hay una concordancia entre el aspecto teórico y el aspecto empírico. Y eso también exige una creatividad, pero aunque los metodólogos han ido sistematizando. Entonces dicen, bueno, usted podría buscar jueces expertos, expertos en competencias digitales, y preguntarle si estos ítems, estas preguntas, son pertinentes para medir las competencias digitales. Si estos ítems responden a esas dimensiones que la profesora Milagros señalaba, y si se entienden, si son claros, si están bien redactados. No hemos hecho eso nosotros, no hemos ido por esa ruta. La otra forma es hacer un análisis estadístico para ver si los ítems contribuyen a las puntuaciones totales, sobre todo el instrumento, que es un análisis estadístico, y esa ruta sí hemos seguido, como voy a pasar a mostrar dentro de unos minutos. La otra forma es buscar evidencias basadas en el criterio. O sea, otro instrumento de competencia digital, o de repente identificar empíricamente o a través de medios experimentales de que estos estudiantes o estas personas
tienen competencias digitales muy desarrolladas, ¿no? Y podríamos comparar con estudiantes que consideramos que no han desarrollado sus competencias digitales y ver si el instrumento es capaz de diferenciar entre estos grupos. Es bastante difícil hacer ello. No hemos seguido esa ruta, no hemos ido por las evidencias de criterio. Y la otra forma, ¿no?, que se tiene para dar evidencia de validez es identificar la estructura interna del instrumento. Entonces la profesora Milagros decía, hemos usado el análisis factorial, sí, una técnica estadística que nos permite identificar esa estructura, es el análisis factorial que iré explicando conforme vaya señalando los resultados. Hay otras estrategias, como el tema de la equidad. Deberíamos asegurar de que ese instrumento no está sesgado para hombres o para mujeres, que no está sesgado en función a la edad, que no se sesga en función a aspectos culturales o regionales, y eso está vinculado a lo que se llama que los test sean justos. Eso tampoco hemos logrado hacer. Es un reto seguir estudiando el instrumento y también los procesos de respuesta que intervienen más variables cognitivas. Y bueno, esas son las evidencias que se recomiendan en términos generales para dar evidencia de validez, ¿no? Y respecto a la fiabilidad, como también decía la profesora Milagros, garantizar que las puntuaciones sean consistentes. Los test no tienen fiabilidad, sino sus puntuaciones son consistentes en función al contexto en el cual uno trabaje, en función a la muestra en la cual uno estudie. Por eso es importante siempre que hacemos una investigación probar que el instrumento sea consistente en el grupo en el cual estamos trabajando. La única forma de evitar eso es si hubiese un estudio de generalización de la fiabilidad y hay que hacer ahí un metaanálisis siempre y cuando haya investigaciones al respecto, ¿no? Entonces, una estrategia podría ser haber administrado la prueba a los 220 personas en una oportunidad, hacer que pase un tiempo y ver si esas puntuaciones se mantienen. Eso es bastante complicado, tomar dos veces a los mismos sujetos. Y más aún si es una muestra no probabilística, si es más aún en la cual las personas no pusieron nombres, entonces volverlos a encontrar es imposible. Eso no ha sido la ruta. La equivalencia tampoco sería saber si los investigadores construyeron otra prueba gemela. Es una forma ya no muy usada. En el ámbito de educación se puede usar, pero hoy día no es recomendable, ¿no? Y otra forma que se usa mucho en ciencia de la salud es la concordancia y la interevaluadores. No hemos seguido esa ruta. Y una ruta más accesible es hacer un análisis estadístico, ¿no? En función a ciertos coeficientes que los psicometristas, los edumetristas han ido elaborando, y uno de ellos es el alfa de Cronbach, pero hay otros coeficientes, ¿no? Ya la profesora Milagros dijo, bueno, esos valores de 0,70 hacia arriba son buenos indicadores. Pero claro, un instrumento no queda ahí. Uno diría, bueno, ya tengo aquí el instrumento con evidencia de validez y fiabilidad, pero yo quiero saber si mis competencias digitales son bajas, son promedios, son altas, ¿no? Un tutor quisiera saber qué estudiantes tienen competencias digitales bajas para pedirles que vayan a un programa, o quienes tienen competencias digitales altas para que ayuden a sus compañeros. Entonces ahí hablamos de las normas o los baremos. Eso no hemos elaborado para esta presentación, pero sí se puede hacer en la medida que podemos transformarlo a percentiles y todos podemos identificar a partir de qué puntajes tienen un percentil debajo de 25, tendrían un rendimiento bajo, de percentil 26 hasta percentil 74 un rendimiento promedio y percentil 75 un rendimiento alto. Entonces, eso es muy útil sobre todo cuando uno ya quiere usar el instrumento. Entonces, con este preámbulo, veamos los resultados, a ver cómo nos fue. Y si alguien se anima a seguir estudiando el instrumento, tomando muestras de otros contextos, tomando muestras de vuestra universidad, a ver si son similares a lo que nosotros encontramos también en una universidad privada, ¿no? O tomando o comparando, ¿no?, en otras poblaciones, ¿no? Entonces, lo primero que se hizo es si los 20 ítems que con la creatividad de los autores, ¿no?, elaboraron, estadísticamente responden a medir el constructo competencia digital. ¿Y cómo se hace eso? Bueno,
Metodológicamente se recomienda correlacionar la puntuación de cada ítem con el puntaje total. Y la profesora Milagros refería de que hemos usado unos paquetes estadísticos. Hay muchos, uno de ellos es el SPS, pero podríamos haber usado R, JAS, Jamovi, ¿no? El que uno mejor maneje. En este caso usamos el SPS, le señalamos al SPS, por favor, queremos correlacionar los ítems, ¿no? Con el puntaje total, ¿no? Y ahí vemos en el IHC que los valores todos son positivos, correlaciones positivas y por encima de 0.20. Todos sabemos que un coeficiente de correlación puede ser negativo, puede ser positivo, en la medida que se acerca al cero habrá una correlación nula. Nosotros esperamos que los ítems establezcan una correlación por encima de 20 sean positivos. ¿Qué hubiese pasado si un ítem establece una correlación negativa? Probablemente, estadísticamente, no es parte del constructo. Seguramente está midiendo otros aspectos, pero no está ligado al constructo, o de repente no se entendió, no está bien redactado. Entonces la estadística nos da algunos indicios que ítems no podrían estar involucrados en la medición de las competencias digitales. Entonces, el IHC mayúscula nos permite observar eso y vemos que todos tienen coeficientes bastante altos, por encima de 20, hay de 60, de 70, ¿no? Entonces, decimos, bueno, continuamos que los 20 ítems van a responder. Esta es una primera aproximación. También hemos observado que cómo son las frecuencias de respuesta por cada una de las alternativas, ¿no? Y vemos que todas las alternativas, excepto el 0 en el ítem 1 y el 4, casi nadie respondió. Eso también nos lleva a una reflexión. Tal vez este escalamiento de 10 para nuestro contexto no es demasiado detallado, ¿no? Y no lo podríamos hacer un Likert clásico de 5 y eso podría generar mejores respuestas. Sí, esa es una observación que podríamos después probarla en otro estudio, ¿no? La media de cómo puntúan los sujetos, la desviación estándar y dos elementos adicionales que tienen que ver con la simetría y la kurtosis. Si los valores serían mayores que -2 y 2, entonces ese sería un ítem que se está sesgando, sea hacia la izquierda y hacia la derecha, y tal vez por ahí pueden haber datos extremos y habría que evaluar ese ítem, ¿no? Entonces los valores casi de la mayoría son entre -2 y 2, excepto el ítem 20. O sea, no detectamos un problema cuando hicimos el IHC, pero cuando analizamos la simetría de la kurtosis sí detectamos que algunos ítems, ¿no?, tenían esa dificultad. Entonces ya nos está diciendo, cuidado, que por ahí algunos podrían colapsar y no serían parte del constructo, haciendo un análisis más fino. Y finalmente está la comunalidad, que debe ser 50, y en la comunalidad no se observa nada. Solamente hay una llamada respecto a la simetría de la kurtosis. Dice, bueno, alerta, tengan cuidado, y de ahí pasamos entonces al siguiente elemento. Esto es una primera mirada que nos dice, bueno, de estos 20 ítems, ¿no? Vemos que en varios procedimientos todos podrían quedar, pero hay algunos por ahí que pueden llamar la atención. Entonces, en términos generales podríamos decir, sí, los 20 ítems son parte del contenido en términos estadísticos, ¿no? Ahora lo que queremos ver es la estructura del instrumento. Y entonces, ¿cómo determinamos la estructura? Hay una técnica estadística multivariada que se llama análisis factorial, ¿no?, que permite detectar, ¿no?, los ítems que se agrupan entre sí, o sea, está basado en correlaciones, ¿no? Y esos ítems que se agrupan entre sí se llaman factores. Entonces, estos 20 se podrían agrupar en 10 factores, en 4 factores, en 5 factores, en 2 factores. Claro, se deberían agrupar en función a lo que la teoría dice, indudablemente, ¿no? Porque el autor de la prueba hace los ítems en función a una conceptualización, en función a la revisión teórica. Y él teóricamente dice, bueno, asumo que esta prueba tiene 5 dimensiones. Ahora hay que demostrarlo.
Y una forma de mostrar es haciendo uso de esta técnica estadística multivariada, que es el análisis factorial. ¿Por qué es multivariada? Porque va a analizar 20 ítems a ver si encuentra una sola dimensión, 2 dimensiones, 3 dimensiones, 4 dimensiones, 5 dimensiones. La teoría dice que los ítems se distribuían o se agrupaban en 5 dimensiones. Vamos a ver si se da lo mismo en este grupo. En la medida que este instrumento que viene de España dé a la misma estructura aquí en Lima, dé a la misma estructura en Trujillo, la misma estructura en Arequipa, la misma estructura en México, entonces eso le da una connotación de validez transcultural, pero puede ser que cambie, ¿no? Porque no necesariamente las competencias digitales se van a asociar en estudiantes españoles lo mismo que en estudiantes peruanos, ¿sí? Bueno, se esperaría que sí, es una hipótesis, pero vamos a ver qué es lo que nos dice la realidad. Entonces, para tener certeza que este procedimiento va por buen camino, hay que calcular unos valores estadísticos previos, como es la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, entre paréntesis KMO. Si ese valor es de 50 más, continuamos con tranquilidad. Si fue de 50 menos, no vamos a encontrar nada, hay que ir por otra ruta, la validez de estructura interna no es el camino, no es la mejor evidencia, tendríamos que pensar en otra estrategia. Bueno, acá nos dice que sí. Y eso va complementado con la prueba de Bartel, que es significativa, entonces respiramos con calma y decimos, bueno, algo vamos a encontrar. O una dimensión, o 2 dimensiones. Bueno, esperamos, la hipótesis es de que se repitan las 5 dimensiones, se espera eso. Y luego de ello, el análisis factorial exploratorio, estamos explorando cómo se comportan los ítems, nos dice, bueno, acá se han encontrado 3 factores. Ah, ok, 3 factores. En España fueron 5, acá son 3. Ah, pero eso tenemos que corroborarlo. Y para corroborarlo, entonces tenemos que pasar a un análisis factorial confirmatorio. Tenemos que corroborar ese modelo exploratorio, ¿no? Y entonces, cuando se hace el análisis, se corre con 3 factores, con los 20 ítems, producto del factorial confirmatorio, pero las pruebas estadísticas no nos señalan que ese modelo sea robusto, que ese modelo realmente tenga un buen ajuste. Sobre todo si vemos aquí valor chi cuadrado, vemos estos iniciales de índices de ajustes, CEMIN, CFI, TLI, RENSEA, que los estadísticos se han ido creando, y sobre todo este RENSEA está muy alto, ¿no? Y eso indica que algo está pasando con el modelo. Ese modelo exploratoriamente nos dijo la máquina que podría ser, el NNFI es debajo de 90, entonces no es un buen modelo. Ese análisis exploratorio no lo podemos corroborar. Entonces, vámonos con los 5 factores, con los 20 ítems. Al margen de todo, los 20 ítems pasaron. Por ahí sospechamos de la simetría de kurtosis, pero el índice de discriminación, las comunalidades dijeron, sigan ustedes trabajando con los 20 ítems. Nos fuimos por el modelo 2, 5 factores, y hubo un mejor ajuste. El RNCA bajó de 0.11 a 0.8, subió el NFI, y cuando dijimos, ok, ese es el modelo. El modelo entonces es como dicen los españoles, ¿no? Pero nos observamos que algunos ítems, 2 ítems, podrían estar afectando el modelo. Entonces volvimos a correr, ¿no es cierto? Entonces ahí nos dimos cuenta que eliminando 2 ítems, ¿no? Entonces el modelo ajustaba mejor. Hicimos ahí un modelo que se llama de ecuaciones estructurales. No nos quedamos solamente con el confirmatorio, sino usamos un par de análisis por los gráficos que ven ahí. El análisis factorial también, ¿no? Usa el modelo de ecuaciones estructurales, y efectivamente ese es el modelo que resultó con los ajustes del caso. O sea, no es suficiente lo que la máquina nos dice. Todavía la inteligencia artificial no está desarrollada en la estadística, aunque cada día nos van dando sorpresas,
pero aquí tiene que haber la decisión del investigador. El investigador es el que toma las decisiones. Probablemente en un año no más, la máquina también nos va a decir, bueno, esto mira, este es los mejores ajustes, pero nosotros como investigadores tenemos que decidir. Es como al médico la máquina le puede decir, bueno, para lo que tú consultas, estos serían los medicamentos, pero es el médico todavía por ahora el que va a decidir si da esos medicamentos que recomienda la IA, ¿no? Y en este caso, el modelo que quedó validado es un modelo de 5 factores con 18 ítems, y ahora había que complementarlo con un análisis estadístico, ¿no? Como parte de este proceso de análisis factorial que se llama validez convergente discriminante, donde se analizan correlaciones entre las dimensiones, en qué medida tienen una correlación por encima de 50 y en qué medida también son independientes esos factores. Y eso es un indicador de validez convergente y discriminante. No seguimos la evidencia de criterio en función a una variable externa o identificar grupos diferenciados, sino a una validez convergente y discriminante más estadística. Y hasta ahí tenemos dos evidencias para que la comunidad científica evalúe en términos de validez de contenido, en términos de validez estructura interna, ¿no? Y en términos de validez convergente y discriminante, y ahora falta la consistencia de las puntuaciones. Y como decía la profesora Milagros, usamos el alfa de Cronbach. El alfa de Cronbach es un coeficiente que está siendo bastante criticado, pero eso no implica que no se use para tener una idea de la consistencia de las puntuaciones. Y claro, ya diré, ¿por qué está siendo criticado? Porque es para datos continuos, ¿no? O sea, tiene sus presupuestos, ¿no? Pero de acuerdo al alfa de Cronbach, como lo usaron en el estudio original, tiene valores por encima de 70 para cada uno de los factores, ¿no? ¿Por qué se llaman factores? Porque hemos usado una ley factorial y también para, para los 18 ítems, ¿no es cierto? Con intervalos de confianza adecuados, ¿no? Pero como sabemos que el análisis, que el alfa de Cronbach tiene dificultades, sobre todo para ítems ordinales como hemos usado, del 1 al 10, ¿no? Usamos el omega de McDonald, que es un coeficiente recomendado para este tipo de ítems, ¿no? Entonces también dan valores adecuados y usamos un derivado también que se como parte del análisis factorial, que es la confiabilidad compuesta. Y entonces con eso decimos, aquí tenemos también indicadores adecuados de la fiabilidad que se va a ver reflejada en las conclusiones del estudio y que he tratado de explicar, ¿no? En este análisis metodológico. Y como decía también la profesora Milagros, entonces el cuestionario se convierte en una herramienta útil, pero que tiene que seguirse estudiando, ¿no? Si alguien quiere hacer un trabajo descriptivo para caracterizar las competencias digitales de estudiantes universitarios, lo puede usar, pero la recomendación es también que pruebe el instrumento en ese grupo, ¿no? Que debe dar los mismos resultados porque ya aquí es una evidencia que el instrumento responde a un grupo de estudiantes de nuestro país, pero eso no implica que se tenga que seguir corroborando, ¿no? Y hará su estudio descriptivo y podría hacer estudios correlacionales también, vinculando con otras variables, ¿no? Eh, o podría hacer también un modelo para tratar de explicar qué factores estarían asociados a las competencias digitales, ¿no? Y entonces esto es lo que queríamos mostrarles a ustedes, y agradezco su atención y agradezco también la invitación a la profesora Milagro González, que nos ha permitido estar esta noche con ustedes. Y como muy bien ella ha destacado, somos parte de un grupo de investigación, de una red de investigación, en la cual tenemos que integrarnos diversas universidades interesados en el tema. Y creo que si hay estudiantes que quieran hacer su tesis o una investigación, coordinen con la profesora Milagros, que
como se dice en términos populares, hay mucho pan por rebanar en términos de la medición de este constructo. Muchísimas gracias. Excelente, doctor Livia, muchas gracias. Bueno, también comentarles en la misma línea de lo que usted acaba de mencionar, me parece fundamental que esta investigación sea un punto de partida, sea motivación para los aquí presentes, colegas, estudiantes, que si por ahí todavía no tienen claro el tema de su tesis, pues puedan trabajar el constructo. Y creo que también se van a motivar en el sentido de que, como bien dice el profesor Livia, hay mucho pan por rebanar. Por ejemplo, a mí siempre me ha hecho ruido, doctor Livia, el hecho de que los cuestionarios, que puede tener a nivel psicométrico, puede ser sólido, pero sin embargo, lo que evalúa es la percepción, ¿verdad? Del constructo. Y por deseabilidad social, también no es totalmente fiable, ¿no? Hay un sesgo allí. En esa medida, creo que una investigación sólida, por ejemplo, podría ser aquella que complemente un estudio como este con instrumentos distintos, ¿no? De repente una ficha de observación, algún cuestionario que puede evidenciar, digamos, efectivamente el manejo de las competencias digitales, ¿no? De manera más objetiva, ¿no? Creo que sería un complemento interesante. ¿Qué le parece a usted, doctor? Milagros, ¿me escucha? Porque tengo problemas con el programa. ¿Sí me Sí, sí, escucha? le escucho, le escucho, le Ok, escucho. entonces no muevo nada para no desconectarme. Ok. No, indudablemente, Milagros, que usted ha puesto un reto interesante, ¿no? Como vemos, demostrar o dar evidencias de la validez de un instrumento también exige la creatividad del investigador. Y la profesora Milagros dice, bueno, estos son datos estadísticamente interesantes, pero es percepción, es lo que la persona señala, ¿no? Y hay un elemento interviniente importante que es la deseabilidad social. ¿Y cómo nosotros podríamos controlar esos aspectos, ¿no? Entonces hay que seguir buscando otras evidencias de validez, ¿no? Que puedan corroborar estos aspectos. Entonces la profesora nos sugiere ir por el lado más empírico, tal vez más experimental, y podríamos dejar tareas a los estudiantes, ¿no? En función a las dimensiones que hemos observado, ¿no? Sí, y ver en función a esas tareas quienes empíricamente a través de estas tareas que nos entrega tienen mayor desarrollo de sus competencias digitales y quienes no lo tienen. Y ahí aplicar nuestro instrumento para ver si la prueba es capaz de diferenciar a los que cumplieron las tareas con mayores éxitos y los que no cumplieron las tareas. Podríamos, es más complicado, podríamos también pedir a los docentes, ¿no? Como parte de su asignatura, que incorporen, ¿no? Trabajos con elementos de las competencias digitales y en función a ellos hagan las calificaciones y podríamos correlacionar esas calificaciones con las puntuaciones y ahí ver en qué medida hay diferencias entre la autopercepción con lo que realmente ejecutan. Entonces, es como planteemos nosotros las evidencias. Indudablemente que son retos muy interesantes para poder seguir investigando y ver también otros instrumentos, ver con cuáles relaciona, ¿no? Ir analizando modelos. Entonces, no queda el estudio aquí indudablemente, ¿no? Esto es elementos básicos que hemos hecho, con mucha carga estadística, es verdad, pero que también nos plantea otras posibilidades de seguir trabajando, ¿no? Sí, yo siempre he pensado que una investigación es buena cuando no solamente responde al problema de investigación, cumple con el objetivo planteado, sino sobre todo porque abre nuevas ventanas de investigación, ¿no? Y en encontramos varias que se van abriendo. Por ejemplo, también creo que un sesgo que hay que mejorar es el muestreo. Como se mencionó, no fue aleatorio,
sería interesante uno aleatorio estratificado, sería interesante que hay un balance más, de ahí los estratos, porque en este fueron participantes mujeres en su mayoría, del primer año. Entonces, en esa medida creo que continuar con un estudio que maneje este tipo de situaciones daría más contundencia y se reclaman, ¿no? Y justamente en esa línea aquí, doctor Livia, le comento que Jessica Loyola nos ha dicho, nos ha felicitado, bueno, agradecemos mucho, y nos dice también que si estamos prestos a poder aplicar el instrumento a otra universidad, ya estaría dispuesta a colaborar. Así que sería regio contar contigo, Jessica. Voy a colocar en el, voy a colocar en el chat para todos mi correo, de manera que cuando tengan intención, se hayan motivado por el estudio, les interesa el constructo, esta temática, o plantean como Jessica la posibilidad de aplicarlo, porque tienen vínculos con alguna universidad, pues nos puedan escribir. Mi correo es un poquito largo, milagrosdelcarmen.gonzález, a ver un segundito, @uar.pe. Así que lo estoy compartiendo en el chat, de manera que ya tienen el contacto. También doy lectura a otros comentarios por aquí. Bueno, Juan Dejo ya nos dejó. Juan Dejo, te comento, le comento, doctor Livia, es el director, es el vicerrector de investigación de la UAR. Él es el que lidera todo este evento y estamos muy agradecidos con el vicerrectorado porque año a año se superan, cada año ponen más puncha, más entrega, más compromiso para un espacio como este, ¿no? De que podamos dar visibilidad a lo que hacemos para que más personas, sobre todo estudiantes que están de repente por elegir su tema de tesis, puedan motivarse, puedan encontrar nuevos canales y sobre todo que amen la investigación. No hay mejor manera de investigar que investigando. No se puede hacer, no hay otra ruta. Y en esa medida, formar grupos, unirse a grupos que ya están formados, de repente desde, yo me acuerdo que en el doctorado que hice en España, a los doctorandos nos ponían como ayudantes de grupos de investigación, desde que vaciábamos los datos recopilados por un instrumento en el SPS, lo pasábamos y estábamos como ir vinculándonos cada vez más con la investigación. Entonces, en esa medida es la mejor manera de empezar y la mejor manera, sobre todo, de comenzar a enamorarse de la investigación. A ver, por aquí también nos dice, bueno, Juan Dejo ya se fue, le agradecemos mucho por este espacio. Adrián Renato nos dice, ¿cómo es el tema de la inteligencia artificial como educación digital en ítems diferentes? Adrián, ¿estás por aquí? Porque no entiendo muy bien tu pregunta. Habla de inteligencia artificial como educación digital en ítems diferentes. No entiendo bien la pregunta. ¿Usted, doctor Livia? Adrián, buenas noches. Si nos puedes de repente clarificar tu consulta. Ajá, también tenemos otra consulta más reciente de Adrián que nos dice cómo se ve el tema de la competencia digital para los profesores en un tema de educación a nivel de comprensión lectora. Bueno, en profesores no nos hemos enfocado en este estudio, pero definitivamente, repito, toda investigación cuando es buena, creo que justamente cuando una investigación buena, reitero, abre nuevos caminos. Entonces, en esa medida, si bien nos hemos enfocado en estudiantes universitarios, también creo que sería sumamente rico trabajarlo en universidades también de educación superior, pero de repente no universitaria, en profesorado, como plantea aquí Adrián. Eh, Creo que hay mucho que todavía hacer, correlacionar competencia digital de los profesores versus estudiantes. Creo que todavía hay bastante que hacer. Y doctor Livia, yo le comentaba también, usted se fue, creo, ¿no?
Tiene problemas con la conexión. No, no, ya hubo un error Ok, en la aplicación, pero ya estoy aquí. excelente, excelente. Estaba un poco leyendo las consultas y bueno, creo que hay mucho interés en los chicos. Aquí tenemos también público, estudiante de la UAR, que están justamente con el tema de la tesis. Y yo creo, desde mi experiencia, lo comento, lo más complicado de una tesis es siempre el inicio, no es definir qué voy a estudiar y parcelar bien lo que voy a estudiar, porque a veces volamos y elegimos como un tema macro, demasiado extenso y no sabemos definir, delimitar. En esa medida espero que este webinar inspire, motive y abra también nuevos campos de investigación. Doctor, por ejemplo, no sé qué opinan ustedes en general. A mí me parece que la pandemia pudo haber influido bastante en las competencias digitales, dado que, por ejemplo, en la investigación que hemos realizado, se han eliminado en el modelo 3, lo que tenía mejor ajuste, se han eliminado los ítems 11 y 18 y justo, perdón, 20. Y el ítem 20 justamente decía lo siguiente: soy capaz de adaptarme a nuevas situaciones y entornos tecnológicos. Este ítem ya no discriminaba tanto. ¿Usted cree que de repente tuvo que ver la pandemia? El que los chicos ya sí hayan podido involucrarse fuertemente en el mundo digital, le ha dado más seguridad y por eso este ítem ya no discrimina. Sí, indudablemente no basta describir, ¿no?, lo que hemos encontrado, sino explicar, ¿no? Como hay bastantes estudiantes aquí presentes, un poquito explicarles, ¿no? Lo que hemos observado es que cuando uno hace una investigación, bueno, lo más importante, como decía la profesora Milagros, es el tema, ¿no? Entonces, aquí lo que estamos proponiendo es, tenemos una línea de investigación que son competencias digitales. Ahora tenemos que explorar la literatura, tenemos que mirar la realidad, hacernos preguntas, ¿no? Inicialmente yo partí de una pregunta. ¿Hay instrumentos sobre competencias digitales? Muchísimos. ¿Cuál de esos instrumentos tiene mejores indicadores de validez y fiabilidad? ¿Cuál de esos instrumentos se puede aplicar mejor en nuestro medio? Bueno, acá nosotros hemos presentado un estudio y no es suficiente solamente describir, ¿no?, sino también explicar. Y lo que tú dices, Milagros, sí, eso puede ser una explicación. ¿Qué pasó con estos ítems, no? O no se adecúan a nuestro contexto. Esas competencias no están desarrolladas en los estudiantes que evaluamos, ¿no? O hay otros actores que han intervenido, ¿no? Y respecto, creo que ahí justo fue cuando tú fallas, ni con el programa, creo que alguien decía, ¿cómo podríamos nosotros vincular las competencias digitales a la inteligencia artificial? Porque también podemos usar la inteligencia artificial ligado a la construcción de instrumentos, ¿no? Uno ingresa al ChatGPT, le dice, mira, mi marco teórico es yo considero estas dimensiones y quisiera que me indiques qué ítems podría resultar de esto, y la máquina te lo va a hacer. Ahora tú tienes que revisar, tienes que adecuar y seguir todo el proceso que hemos comentado, ¿no? La máquina también te puede decir qué herramientas, coeficientes se puedan utilizar. O sea, eso es una gran ventaja hoy día. Y eso está vinculado también a lo que son las competencias digitales. Nos permite la IA ligar a la competencia digital a hacer un aprendizaje personalizado, a saber usar plataformas de aprendizaje online, a hacer simulaciones y entornos virtuales, ¿no? Hacer una evaluación automatizada, reconocimientos de voz, analizar datos, que es parte hoy día también de la competencia digital, de la programación, ¿no? Por ejemplo, si quiero usar R, tengo que tener nociones de programación y cada día que avance la inteligencia artificial va a ser una competencia que tenemos que ir desarrollando, ¿no? Los asistentes virtuales, ¿no? La Ujú. ciberseguridad, o sea, sí podemos vincular y que, bueno, eso sería ya otro tema de investigación indudablemente, ya de las aplicaciones, ¿no? Entonces, volviendo al tema, sí, eso puede ser una de las razones por las cuales esos dos ítems fueron afectados, ¿no?
Ujú. Y sobre todo que la investigación inicial, el instrumento inicial, se trabajó antes justamente de la pandemia, porque fue publicado en el 2020, pero el estudio fue hecho antes de la pandemia, en el 2019. Entonces, en esa Claro, medida, lo que hicieron los españoles, pero lo que hemos hecho nosotros exactamente, fue en un fue contexto de después. pandemia, ¿no? Sí. Así es, así es. Y bueno, definitivamente también el uso de inteligencia artificial, creo que en alguna medida ya está considerado, ¿no? En la competencia, en la dimensión 3, ¿no? De búsqueda y tratamiento de la información, porque hace referencia a las fuentes, a la creación y también a la distribución de recursos digitales. Entonces, en esa medida también está considerándose. Es como muy abierto y ahí calza, creo yo, la inteligencia artificial. Ahora, en el chat GPT creo que es fundamental los prompts, ¿no? Es fundamental tener esa habilidad de poder, porque en la medida de que uno da las directrices, ¿no? Los prompts son como las indicaciones, ¿no? Al chat, es que la respuesta va a estar más o menos bien considerando lo que yo quiero que el chat me dé como respuesta. Doctor Livio, comentarle una cosa anecdótica, ¿no? Porque es verdad que el chat ayuda, sin duda alguna, pero a veces cuando le pides o citaciones, ¿no? De determinados temas, te cita, pero son documentos que no existen. No sé si le ha pasado. Perdón, no, ahí justo hubo una interrupción, estoy con un tema de la conectividad. Me decía Milagros, perdone. No, sí, le comentaba, ¿no? Lo importante de las indicaciones, los prompts para el chat GPT y también que el chat GPT hay que tomarlo Mm, eh, con sí, pinzas, sí, sí. que cuando uno investiga a veces encuentra información valiosa y le Ujú, pide al chat que la cite, ujú, y te cita y cuando te das te pone hasta el DOI, porque yo le pido, ujú, a ver, este artículo, o sea, tan buenísimo este artículo y no lo he encontrado, ujú, que justo responde a lo que yo quería encontrar, wow, y no, y se me ha pasado. ujú, Entonces yo estaba emocionadísima y le digo, pero dame el DOI. Me da el DOI y por supuesto no existía ese ujú, artículo. sí, es verdad. Sí, sí, es verdad, tiene limitaciones indudablemente. Hay que tener cuidado, por eso uno tiene que verificar, ¿no? Tiene que verificar la información. Nos ayuda indudablemente, pero también hay que tener las reservas del caso, ¿no? Definitivamente la tecnología es fundamental en nuestra vida, nos ayuda muchísimo, pero el componente humano, la mirada humana es indispensable. No veo más preguntas en Ok, el bien, chat, comentarios, no perfecto. estoy viendo. Sí. Entonces, señora Milagros, creo que ya invitó usted a los estudiantes que se contacten. Si Así es. alguien quiere hacer tesis, bienvenido. Como usted decía, si alguien quiere aprender, también es bienvenido. Cuando tengamos datos, entonces se une el equipo y le vamos enseñando, bueno, vea los datos atípicos. ¿Cómo lo hago, profesor? Le explicamos y ya ellos lo revisan, busca información, ¿no? Le damos una explicación de cómo calcular la fiabilidad para que luego a futuro lo vaya haciendo. Y como decía usted, la única forma de aprender es haciendo, ¿no? Y integrándose a los equipos, efectivamente. Ok, bien, listo, Milagros. Entonces, creo que hemos cumplido la tarea. Así Eh, es. de mi parte, les agradezco la oportunidad y cuando gusten estamos nuevamente reunidos. Sí, doctor, muchas gracias a todos los asistentes. Estamos prestos a su comunicación para seguir investigando, ¿no? Y enamorándonos de la investigación. Así que hasta otra ocasión, muy buenas noches y que pasen o que terminen ya un lindo martes. A Ok, todos, muy muchas bien. gracias.